Ahí están los hechos que se han registrado durante esta jornada, hechos que analizamos con Félix Roque Rivero, analista político, profesor, escritor, abogado constitucionalista. Félix, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Para mí. Hoy ha sucedido, sin duda, lo presentábamos de una manera muy sintética, varios hechos relacionados con Venezuela y el principal agresor, que es los Estados Unidos. De nuevo, la amenaza del presidente Donald Trump dice que todas las posibilidades están sobre la mesa. Al mismo tiempo, aparecen nuevas amenazas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una empresa que resulta fundamental, como todas para cualquier nación, en este caso Minerven. Sí, hemos venido siguiendo esos acontecimientos día a día, ¿no? Y hoy, obviamente, por supuesto, la última agresión imperial fue intervenir los asuntos de Minerven, una empresa nuestra procesadora de oro, enclavada en el estado Bolívar. Qué casualidad que el presidente brasileiro, que tiene fronteras con otros en esa zona, hoy anuncie Donald Trump ese nuevo escalvadazo contra nuestro país y contra nuestras finanzas, ¿no? Si a ello le agregamos todas las demás amenazas que se han sucedido en los últimos meses, obviamente que, como dice hoy el vicecanciller ruso, si algo procura los Estados Unidos es asfixiar financieramente a nuestro país, a nuestra patria, que sigue resistiendo, como evidentemente lo ha demostrado su pueblo, su gobierno, su cancillería y los países aliados de nuestro país. Claro, fíjate que con respecto al encuentro del vicecanciller de Rusia con el señor que tenemos aquí en pantalla, con Elliot Abrams, sí. Hay, bueno, una información bastante interesante. Dicen los medios de comunicación que después del encuentro dieron una rueda de prensa, cada uno sentó su posición, pero se mantienen diametralmente opuestos. Sí. Rusia dice debe haber diálogo en Venezuela, son los asuntos internos que resuelven los venezolanos. Nosotros apoyamos y siempre será nuestro aliado fundamental en América Latina. Del otro lado se mantiene la agresión por parte de Estados Unidos. ¿A qué punto podrá llegar con el centro de Venezuela un tipo de relacionamiento Rusia-Estados Unidos? Bueno, fíjate, yo creo que esta reunión que hubo hoy en la ciudad de Roma, Italia, es extraordinariamente importante. Analizando el comunicado que emitió la Cancillería rusa, uno puede ver allí que hay una posición, primero, de respaldo al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro. En segundo lugar, el llamado a la paz, a la conciliación y al diálogo. Ha apelado la Cancillería rusa a que invoquemos el mecanismo de negociación de Montevideo, conjuntamente con México, y podamos avenirnos en uno de diálogo, en una de conversación, de negociación, de implantación y de ejecución de algunos acuerdos mínimos que podemos perfectamente hacerlo, ¿no? Repite, obviamente, el comunicado en reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la vez incluso advierte a los Estados Unidos sobre una eventual intervención armada y al mismo tiempo sobre una eventual afectación a los intereses rusos en nuestro país, que no solamente es en petróleo, sino que también está en otras áreas, inclusive la presencia rusa en nuestro país. Es decir, que para los que pretenden armar, decir que Venezuela se encuentra aislada, arrinconada, este comunicado de hoy evidencia que no, que una voz poderosa, muy importante en la geopolítica mundial, está dando demostraciones claras que si algo no se desea aquí es la guerra, que si algo no se desea es la intervención militar ni de ningún tipo. Incluso advirtió hoy el vicecanciller ruso que cualquier ayuda humanitaria rusa la va a proceder a través de las Naciones Unidas, lo cual es lo correcto, lo cual la Venezuela ha invocado en más de una oportunidad y es lo que el autoproclamado no ha querido reconocer ni aceptar, ¿no? A propósito del autoproclamado, después de ese encuentro en rueda de prensa, Elliot Abrams, el asesor de la Casa Blanca para Venezuela, hablaba con los medios de comunicación y llama la atención cómo es que en medio de la ilegalidad, la falta de legitimidad del diputado Guaidó como autoproclamado presidente de los Estados Unidos, ni el propio Estados Unidos sabe entender o resolver un asunto que ellos crearon. Vamos a revisarlo y quiero pedirte tu análisis. Okay. As to the Venezuelan Constitution, the National Assembly has passed a resolution that states that 30-day period of interim presidency will not start ending or counting until the day Nicolas Maduro leaves power. So the 30 days doesn't start now. It starts after Maduro. And that's a resolution of the National Assembly. When did they did that? After he... They did that, this is
roughly a month ago. We could try to find the date for you. When he was took the mantle of Yes, interim when president, that wasn't there. That's correct. Can you And do so that people- ex post facto like when that? people ask a question, That seems how to be do- like saying, you know, I was elected for 4 years to be president, and then 2 years in, you changed the rules so that your term didn't start, you know, hasn't even started yet. well, How does you that don't work? get a vote because you're not in the National Assembly. But we, Does the U.S. view that as constitutional under their system? yes, I mean, we're taking the National Assembly is the only legitimate democratic institution left in Venezuela. And their interpretation of the Constitution, as you know, is that as of the date of this alleged term for Maduro, the presidency is vacant. But they have also said that that 30-day period starts when Maduro goes. So Guaido is the interim president of an interim that doesn't exist yet. The 30-day end to his interim presidency starts counting because he's not in power. That's the problem. Maduro is still there. So they have decided that they will count that from when he actually is in power and Maduro is gone. I think it's logical. Así que no saben qué hacer con los 30 días que prometía Guaidó, que sería presidente interino para luego llamar a elecciones y ser el presidente del país. Bueno, la verdad es que hoy las personas que interrogaron a Elio Abraham lo arrinconaron definitivamente, ¿no? Y si algo demostró este señor que... Pero son las preguntas que tenía que hacerle un periodista. Claro, son no. las preguntas lógicas que había que hacerle al señor Claro, Abrams. pero te decía que si algo demostró hoy el señor Elio Abraham es un desconocimiento total del derecho constitucional, no solamente de nuestro país, sino del derecho constitucional a nivel internacional, en el derecho comparado, como le llamamos nosotros los abogados, ¿no? Eso de que los 30 días, de acuerdo al 233 constitucional, no han iniciado, el periodista le está demostrando que sí. Le dice, mire, es que si yo fuese presidente y al segundo año de mi gobierno cambiara las reglas para decir que los 2 años transcurridos no han ocurrido, bueno, es un absurdo de interpretación Sí. y la norma jurídica no se puede interpretar desde un punto de vista absurdo. Lo que hace el señor Elio Abraham hoy, obviamente, por supuesto, es repetir lo que algunos asesores del autoproclamado han pretendido decir, que no hay por ahora posibilidad de convocar a elecciones porque el llamado usurpador que ellos han dicho, el llamado vacante que ellos han dicho, pareciera ser que no está el usurpador y no está el vacante, sigue en el cargo, como en efecto el presidente Maduro sigue en su cargo. Claro, muchos se preguntarán, Félix, ¿por qué Juan Guaidó no está en la cárcel? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué les dirías a esos que se preguntan eso? Bueno, fíjate, ahí te voy a responder de manera muy personal y bajo mi propia responsabilidad, ¿no? Yo creo que desde el momento mismo en que el señor Juan Guaidó se autoproclamó en una plaza pública, incurrió en un delito de desconocimiento total del orden jurídico interno y de la Constitución venezolana, así como de leyes específicas. Creo que el señor Juan Guaidó ha incurrido en delitos de traición a la patria previstos en el Código Penal venezolano, en su artículo 128 y siguiente, al incitar a la rebelión, al desconocimiento de sus autoridades, al llamado a la rebelión al ejército venezolano y al coaligarse con otros países para que se produzca una intervención militar en Venezuela. Creo que también ha incurrido en delitos de lesa humanidad cuando ha coauspiciado la prohibición de comprar alimentos y medicinas por parte del gobierno venezolano y ha incurrido en delitos llamados crímenes económicos al participar en el apoderamiento de activos venezolanos como la empresa Citgo con más de 7.000 millones de dólares con el oro venezolano colocado en las bóvedas del Banco Inglés y de Alemania. Por tanto, ese cúmulo de delitos y otros, la designación de funcionarios para cargos importantes sin tener ningún tipo de cualidad, de legitimidad o de competencias, me permiten a mí concluir que el señor Juan Guaidó es perfectamente judicializable y que el Ministerio Público venezolano, que tiene la rectoría y el monopolio de la acción penal, tiene todas las de iniciar un procedimiento de antejuicio de mérito contra este diputado por la conducta que ha ocurrido. Y la fundamentación es muy simple, Tatiana. El Estado venezolano tiene el perfecto derecho legítimo
y deber de protegerse y de proteger a su pueblo ante este tipo de conducta. Fíjese, hoy se produjo el apoderamiento de nuestras misiones extranjeras diplomáticas colocadas en territorio norteamericano. Para quien no lo sepa, hay que decírselo. Esas legaciones diplomáticas nuestras, bien que sean diplomáticas de embajadas, bien que sean oficinas consulares, por ficción del derecho internacional público, son extensión del territorio de la República. Por tanto, apoderarse de esas oficinas implica una violación y una intervención flagrante, una invasión del territorio nacional por vía de extensión por estas personas. Y esos son delitos que no pueden quedar impunes ante ningún tipo. Qué paradójico que esto sucede con Venezuela, pero ya sucedió el año anterior también con Rusia, cuando hubo este nivel de tensión, exactamente sucedió lo mismo. Y asuma el gobierno de los Estados Unidos que están en su legítimo derecho de hacerlo cuando hay un estatuto mundial, un estatuto internacional que evidentemente lo prohíbe. Sí, está la Convención de Viena del año 61 que prohíbe exactamente este tipo de conducta. Está incluso la Convención de Montevideo que ratifica lo mismo y está la Comisión para Asuntos Consulares también de Viena. Pero entonces también muchos se preguntarán, Félix, ¿para qué diablos, permítame lo pregunto tan coloquialmente, el derecho internacional y todos estos convenios y todos estos protocolos? Sí, el gobierno de los Estados Unidos, cuando lo decide, simplemente lo fractura y listo? Es parte de sus políticas hegemónicas a nivel internacional que cada día, por supuesto, le llevan a cometer este tipo de disparate. Ya lo viene diciendo el canciller Lavrov ruso. Los Estados Unidos con este tipo de conducta vienen violando toda la normativa internacional y las Naciones Unidas deben darle, también lo voy a decir de manera coloquial, un parado a la Cancillería norteamericana, al secretario de Estado norteamericano, bueno, porque se trata de una violación a lo que son las reglas que permiten la convivencia de más de 198 estados a nivel del planeta, a nivel de Naciones Unidas. Por lo tanto, no es posible seguir admitiendo que los Estados Unidos se abroguen el derecho de subvertir el orden internacional sin que pase nada. Fíjese, eso que acaban uno no se imagina que algo así sucediera en una embajada o en un consulado de Estados Unidos en cualquier otra parte del mundo. Y eso va a ser la consecuencia lógica que puede ocurrir. Es decir, que a lo que tú me estás haciendo, yo te lo puedo hacer perfectamente así. Eso que acaban de hacer con nuestro embajador Moncada, de prácticamente requisarle su visa, prohibirle, negarle su visa para actuar en un organismo internacional que está ubicado en territorio norteamericano, en Nueva York, Naciones Unidas, pero que es un territorio internacional al cual los delegados internacionales, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, tienen el perfecto derecho de acudir gozan de inmunidad para ese tipo de cosas. Bueno, que los Estados Unidos puedan atribuirse la posibilidad, el hecho cierto, de revocarte prácticamente por vía de los hechos tu pasaporte o tu visa. Hay que decirlo, son conductas inadmisibles, despreciables, y que obviamente hay que condenarla, y que la comunidad internacional, en eso que llamó Chávez alguna vez, el reimpulso a las Naciones Unidas pasa porque los Estados Unidos entiendan que no es posible seguir este tipo de actitud, ¿no? Esto está conllevando a que se revise profundamente y las ideas viejas que hay por allí, la creación de una nueva Naciones Unidas, la creación de un nuevo bloque inclusive internacional que se mude incluso de los Estados Unidos a los fines de que, bueno, quieres quedarte con tu oficina, con tu edificio, quédate con tu oficina, con tu edificio, pero no te tienes por qué quedar con lo que es el manejo de las relaciones internacionales que no te pertenecen y que no son tuyas. Claro, con los principios que tanta sangre de hecho se derramó para poder consolidarlos. Claro. Ahora bien, a nivel interno y volviendo al tema del diputado opositor, me estabas hablando de una serie de delitos. Te pregunto a propósito de esto, porque cuando estamos viendo quiénes están dentro de estas oficinas consulares, son personas directamente ligadas a la oposición venezolana, ¿no? De hecho, algunos son bastante reconocidos en la política interna del país. ¿Eso es traición a la patria? Totalmente lo es, tanto por omisión como por actividad misma de estos funcionarios, empezando por el señor diputado Juan Guaidó y quienes le siguen en esto, ¿no? Él acaba de nombrar a una persona representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, llamado Ricardo Hausmann. Obviamente hay que decir que ese llamado nombramiento es ilegítimo, es ilegal, es nulo desde todo punto de vista. Así como también las legaciones o los embajadores que ha nombrado en algunas partes del mundo, en países que le son aliados a sus efectos, también son absolutamente y totalmente nulos. Pero
pero recordemos que a finales del mes de enero de este año, el señor fiscal general de la República inició una solicitud de procedimiento de derivación contra el diputado Guaidó, que fue admitida por el Tribunal Supremo, y en esa oportunidad se concedieron 3 medidas cautelares, como lo fue la prohibición de salida del país, la cual acaba de violar este señor cuando se fue a Colombia, al mismo tiempo el control de sus cuentas bancarias y una prohibición de enajenar y grabar. Creo, y obviamente así ocurrió, el señor fiscal general de la República acudió por una segunda oportunidad ante el TCJ y solicitó ampliación de estas medidas. Y una tercera persona, un abogado, creo que de apellido Castillo, introdujo por motu propio y basado en lo que obviamente es la iniciativa popular, una solicitud de antejuicio de mérito contra el diputado Guaidó, a la cual se le han ido adhiriendo una cantidad de personas y que el TCJ en sala plena tendrá que responder, porque aquí el derecho a petición, a peticionar, está previsto en la Constitución y por supuesto que los justiciables tenemos el perfecto derecho a que se nos responda. Yo creo que va a llegar el momento, y ya está llegando, así que las comunidades, ante el asedio, ante las actitudes que este señor diputado y quienes le siguen, el grupo que le sigue, está cometiendo contra la República, contra su país, y es doloroso que así ocurra. Hoy lo reconocía el dirigente socialdemócrata Claudio Fermín. No puede uno convalidar conductas de quienes apoyen intervenciones, de quienes apoyen bloqueo, de quienes incluso estén vendiendo su patria. Claro. Y obviamente, por supuesto, eso hay que decirlo así. Un proceso de investigación que está avanzando. A propósito de la intención de intervención, ¿cuál es tu visión con respecto a una frase muy corta pero muy clara del presidente de Estados Unidos al de Brasil, a Jair Bolsonaro, en su encuentro en la Casa Blanca? Voy a hacer todo lo posible porque estamos muy interesados en que tenga los beneficios de la OTAN. Sí, ellos hablaron hoy de que como Brasil no es miembro de la OTAN, Brasil... De hecho, la OTAN no tendría ni por políticas ningún tipo de hilo conductor con América Latina, solamente se suscribe a una región geográfica. Pero no olvidemos que Colombia se hizo miembro de las Naciones Bueno, Unidas. pero dicen que es un miembro observador. Evidentemente, es un asunto más para estar en alerta. Claro. ¿Por qué la OTAN en América Latina y sobre todo en Brasil? Bueno, Brasil es un continente prácticamente por la inmensidad que tiene. Brasil es el principal aliado comercial y político de los Estados Unidos en América Latina. Brasil puede perfectamente ser ese perro guardián, y el presidente nuevo de Brasil, Bolsonaro, lo está demostrando que es así. Hoy vimos las manifestaciones en Brasil del pueblo brasileño rechazando la sumisión, la humillación que tiene este presidente para con ese gobierno y para con el presidente Donald Trump. Tanto así que 7 de cada 10 brasileños rechazan esa actitud sumisa de este señor Bolsonaro. Por tanto, ese llamado a que van a hacer todo lo posible porque Brasil se incorpore a la OTAN es parte de esas políticas de enclave que en geopolítica se llaman como de acorralamiento, en este caso contra nuestro país, para con Venezuela, que obviamente vienen acrecentándose. Por lo tanto, Venezuela tiene que estar muy alerta, muy alerta. Si bien es verdad que hemos tenido algunas victorias en el campo diplomático internacional, en Naciones Unidas, ya en 2 oportunidades, en la reunión de Roma en el día de hoy, la posición valiente de Rusia, de China y otros pueblos incluso en apoyo a la legitimidad y sobre todo a la paz, que es lo que el presidente Nicolás Maduro está llamando a diario, al diálogo inclusive. Esto implica, por supuesto, estas actitudes de estos halcones de la guerra, que hemos de estar alerta, vigilantes, no bajar las banderas y estar muy cuidadosos de lo que pueda ocurrir. Ese sabotaje Y no solamente, ya vamos al sabotaje eléctrico, y no solamente con respecto a Venezuela, con respecto a otras naciones que no se dejan presionar del gobierno de los Estados Unidos. Claro, así es. Así es. El Caribe le ha respondido, pero fuertemente incluso. Son países pequeños geográficamente, pero son países con una gran dignidad, con una gran altura. Por lo tanto, todo el Caribe se ha manifestado en rechazo a estas políticas. Y en el mismo América Latina, el mismo Grupo de Lima inclusive, que tenía una actitud beligerante. Hemos visto cómo han tenido que reconocer que lo que están auspiciando para que le apliquen a Venezuela pueden perfectamente aplicárselos a ellos en un futuro inmediato o en un futuro a más largo plazo. Por lo tanto, esas actitudes tienen que ser combatidas. Y hay que entender una cosa que los Estados Unidos no han querido comprender, que la época de la doctrina Monroe de 1823 ya no es la de hoy. El siglo XXI es otra cosa. Las relaciones nuestras hoy son y se identifican de otras maneras. El poder
poderío comercial de Venezuela, energético de Venezuela, es conocido, y en ese sentido Venezuela puede perfectamente andar, y le hemos dicho a los Estados Unidos, queremos con ustedes relaciones cordiales, normales, de respeto, de reconocimiento de cada quien. Eso ha sido el discurso del presidente Nicolás Maduro Moro. Que nos dejen hacer nuestro proyecto político, que nos dejen desarrollarnos como sociedad, como nación, como lo que somos. Allá ellos con su imperio, allá ellos con su democracia chucuta, allá ellos con sus consejos electorales que eligen a los presidentes de la República. Déjennos a nosotros con nuestra democracia participativa y protagónica, y déjennos a nosotros con el destino que estamos ladrando, ¿no? Muchas gracias, Félix. Con esa reflexión te despido. Un placer. Hasta luego. Buenas y noches. muchísimas gracias. A usted. Así nos vamos.